¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Oye, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Llevo unos días sin grabar, así que, oye, yo lo primero, antes de contaros de qué es el vídeo de hoy, si no habéis visto los vídeos anteriores, por favor, id a echarles un vistazo que es súper, 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 súper importante dejaros un like si os gusta, suscribiros si no estáis suscritos, activar las notificaciones, otra vez con activar la campanita para que os notifique de los vídeos y veniros a la plataforma morada que suelo estar jugando en directo casi todos los días en la plataforma morada. Mi canal es Rivera TV en la plataforma morada. ¿Qué os traigo hoy? Bueno, estamos en la Season 6, ha empezado hace poquito y he hecho un vídeo recientemente que todavía no está subido, pero estará subido en breve, espero, de, eh, de qué grindear en la Season 6. Ir a echar un vistazo si no lo habéis visto. Qué grindear en la Season 6 con dos objetivos principales, en mi opinión, los dos muy, 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 muy top. Y también tenemos eventos. Estamos aquí en medio del evento también. Festival Potencia, Festival Potencia. Bueno, ¿qué grindear en este festival o en este evento? Llamadlo como queráis. ¿Qué grindear en este festival o qué grindear en este evento? Pues desde mi humilde opinión, ¿qué os sugiero? Este es el evento, ¿de acuerdo? Como siempre, lo tenéis en la pestaña de intercambios, tenéis aquí a Rose, tenéis a Jordan, a Blake, a Sengun, tenéis a, bueno, Julius, Kirilenko, Amen. Directamente hay cartas, ¿vale? Como siempre digo, que grindear de forma realista, porque hay cartas que no se puede llegar solo jugando, como es el caso de Julius, como es el caso de Kirilenko y como es el caso probablemente de Amen. Depende un poco también de las agendas, en definitiva, de las agendas y de las fichas que regalen. Entonces, yo os diría, primero de todo, tenéis a Rose, que sí, evidentemente es un base pequeñito, no es lo ideal para el online, pero si sois muy fans de Rose y no os gusta jugar tanto con cartas meta, oye, Rose por una ficha puede estar, por una ficha 100 puede estar muy bien. Una ficha 100 que, por ejemplo, la podéis conseguir en el parque, ya tuvimos una racha, en el parque racha de 5 daban un 100, o la siguiente semana, que también habrá otra ficha 100. Tenéis varias agendas también de fichas materia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Las tenéis aquí. Bueno, os la enseño, os la enseño. Os las enseño. Os vais aquí a Festival Potencia y, bueno, pues veis, por ejemplo, que tenéis victorias de My Team. Si os hacéis 5 partidos tenéis un ping, si tenéis 15 tenéis un ópalo, si tenéis 30 tenéis un materia. Esta la metieron ayer, que tenéis que completar al menos 4 para una ficha materia. En fin, tenéis ahí las agendas, ¿de acuerdo? Vámonos aquí, vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver, eso es. Entonces, bueno, Rose no es una carta muy meta, pero oye, si os gusta Rose y no os importa no jugar con cartas meta, pues es una opción, es un 100, que bueno, la verdad no es, en mi opinión, gran cosa, pero lo he dicho, para los amantes de Rose, bueno, pues ahí está. Y os digo un poco igual con Jordan, para los amantes de Jordan, pues Jordan no suele ser en general tampoco una gran carta, pero bueno, oye, si sois amantes de Jordan, que mucha gente lo es, pues podéis tener un Jordan también totalmente gratis por una ficha o palo. Pero bueno, a lo que voy, ¿qué os sugiero yo de todo lo que hay, de todo lo que hay, sacar? Quitando que Kirilenko no va a ser accesible, Julius no va a ser accesible. Si Amen fuera accesible, ¿ok? Si Amen fuera accesible, que no lo sabemos, es un base, ahora lo comentaremos en 2KDB, es un base interesante. Es un base que no tiene buenas animaciones de dribbling, pero las estadísticas son una locura, tiene buen tiro, bueno, puede ser interesante. Sengun. Sengun es muy interesante también por una ficha materia. Oye, si os falta un interior, si os falta un interior, Sengun puede ser una opción también bastante, bastante interesante. ¿Qué más tenemos por aquí? Andersen. También, si os falta un interior, es un 2-8, el tiro está bien, tiene, bueno, ahora no voy a decir lo que tiene, ahora lo vemos, si no en 2K. A ver qué ve. Y el dúo de Wagner y aquí está, efectivamente me lo pasé. El dúo de Wagner y Jalen Sachs. ¿Ok? Pues de forma realista, como digo, tenemos por un lado aquí a Sengun. ¿Ok? Tenemos por un lado aquí a Andersen. Tenemos también a, ¿quién hemos dicho? Sengun, Andersen, bueno, a Jalen Sachs también.
que es el dúo con Wagner. Entonces yo creo que en esencia esto es lo accesible y lo que probablemente a mucha gente le sirva, ¿no? Este tipo de cartas. Tenéis también la opción de grindear un sobre materia o un sobre materia de la colección última, también. Pero bueno, estas cartas son bastante interesantes. Sobre todo, este dúo es bastante interesante. Está regalado, ¿sí? Jalen Sachs es un base de 1,96 m, 1,96 m también de envergadura. Bueno, las stats veis que también son bastante buenas, muy buena defensa, etcétera. El tiro, su tiro está bien, no tiene grandes movimientos de dribbling, pero está en general bastante bien. Y Wagner es un escolta de 2,8, 2,17 de envergadura, 93 de triple, 93 de velocidad, 93 de agilidad, la defensa también bastante buena, 90 de mate carrera, etcétera. O sea, con un tiro también bastante bueno, estilo de dribbling Booker, el escape de Fox, bueno, no está mal, Garland, que tampoco está bien, o sea, no es el mejor escape del mundo, pero está bien. Oye, son cartas bastante interesantes. Este Sengun, por ejemplo, es un interior que, pues si os falta un 4, por ejemplo, 90 de mate en carrera, 99 de velocidad, 89 de agilidad, 89 de vertical, 97 de fuerza, 94 de interior, 94 de triple, con su tiro en very quick, que está muy bien. No tiene dribbling, pero tampoco mucha gente con los interiores no suele driblar, ¿no? Entonces, oye, son cartas bastante interesantes que las tenéis baratas. Wagner y Sachs, el dúo. ¿Cuánto vale el dúo? El dúo son 9 ópalos. ¿Ok? 9 ópalos. Vamos a mirar a Andersen también, le echamos un vistazo a Andersen, que también es un interior a considerar. Andersen, 87 de triple, 92 de velocidad, 94 de agilidad, 95 de vertical, 94 de fuerza, 97 de interior, 94 de perímetro, 95 de mate. Oye, con su tiro, que está bien, no me parece ninguna locura, pero está bien, estilo de dribbling Westbrook, con el escape de Kemba, pues oye, un interior 2,8, 2,19 de envergadura, un interior también interesante, si os falta algún interior quizá para el banquillo, o tenéis una, yo qué sé, tenéis un interior transferible y queréis venderlo para esas monedas, destinarlas a otra carta, por ejemplo, ¿no? Me lo invento, yo qué sé. Oye, interesante. Luego tenemos a Amen. Tenemos por aquí a Amen, que es lo que digo, Amen es bueno, sí, es bueno, pero Amen se va a poder llegar solo jugando, lo dudo. Normalmente en los últimos eventos las cartas de 20 materias no se han podido llegar solo jugando, solo con agendas. Las stats son una locura, como veis aquí no tienen ningún tipo de sentido. Las stats es un base de 2,1, 2,11 de envergadura, le han cambiado el tiro, su tiro es bastante bueno, estilo de dribbling ya Morant, el escape no es bueno, el escape de la Melo no es bueno, es verdad que el paso atrás que tiene sí que está bien. Oye, si se pudiera llegar y os falta un base, es un base de estilo defensivo con el que no vas a poder votar demasiado, pero es un base grande, es un base que la defensa es una locura. Mira estas stats, o sea, 98 de mate en carrera, 94 de interior, 97 de perímetro, 99 de velocidad, 99 de agilidad, 99 de velocidad con balones, es rapidísimo. Si se puede llegar, bueno, puede ser una opción. Luego tenemos a su hermano que está aquí, que es Ausar. Bueno, Ausar eh, tampoco me dice mucho. 1,98 m, 2,8 de envergadura, las stats también son muy buenas, cierto. Las stats son una barbaridad. El tiro, bueno, Jacob Walter Mitchell no está mal. Ya Morant con el escape de Kemba, pero es que es un escolta de 1,98 m. Es que tampoco. Bueno, si en el caso de que se pueda llegar, que son 15, ¿no? Creo, sí, son 15 materias. Si os gusta usar, lo podéis considerar, pero creo que hay otras alternativas para el escolta también mejores y tampoco me dice demasiado. En conclusión, creo que este es un evento, y no me parece mal, ojo, y no me parece mal, para sacar, es un evento muy accesible y para sacar cosas de tier bajo. Entonces, a partir de aquí, yo quitaría usar y quitaría men. Repito, si se puede llegar a men, hay que considerarlo, obviamente, porque es un base bastante interesante. En función también depende un poquito cómo juguéis. Es un base que
no tiene buen dribbling, pero es un base alto y es un base defensivo, es un base súper rápido para penetrar y por supuesto en muchas situaciones para tirar. eh, Crearte el tiro ya es distinto porque, como comento, no tiene demasiados buenos dribblings. Entonces, oye, yo os diría, el dúo este es súper interesante si os falta un base y os falta un escolta, o os falta un base y os falta un alero, porque bueno, Wagner es un 2-8 y también puede jugar de alero, es muy grande. Si os falta un interior, Sengun, o Andersen, que Andersen para mi gusto es un pelín bajito. Sí, es un pelín bajito, pero es buena carta. Y como siempre os digo, tenéis que jugar con las cartas. Hay gente que prefiere jugar con las cartas meta y hay gente que, oye, a mí me encanta Andersen. Me encanta, tal. Oye, pues adelante, es una muy buena opción, asequible, barata, ¿ok? Así que yo, estas principalmente son las sugerencias que yo os aporto. El dúo, por un lado, y Sengun o Andersen, o quizá podéis llegar a todo, no lo sé, pero son cartas, como digo, interesantes. Sengun además tiene un tirito muy chulo y muy fluido, ¿cómo le llaman? Muy smooth, ¿no? Muy suave, ¿no? Muy suave, ¿no? Es una carta bastante interesante. Luego, como digo, también tenéis otras opciones, como por ejemplo, dentro de, estamos aquí, a ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí estoy, me veo, ahora. Con independencia de esto que os comento, pues oye, tenéis un materia, si queréis jugarosla a un materia, oye, pues está ahí. Tenéis 5 leyendas por una ficha 100. Oye, pues quiero inflar a leyendas a algún jugador, a Shaq, por ejemplo, que he hecho un vídeo comentando que grindear en la temporada 6. Id a verlo si no habéis visto. Oye, dejaros un like. Si no, ahora, ya, que si no se os olvida, dejaros un like, que ya os estoy viendo que no os habéis dejado todavía el like. Dejaros un like si os está gustando el vídeo. Que luego se os olvida, es que ya os conozco a muchos. Y luego se os olvida. Las leyendas, bueno, podéis probar suerte en una caja, etcétera, etcétera, pero bueno, esto ya son jugársela más, hablo del materia, por ejemplo, esto de aquí ya hay un montón de materias y te la juegas bastante. Entonces, en conclusión, y para finalizar, para terminar, pues como os digo, yo apostaría por el dúo creo que este es muy buen dúo con Wagner, que es uno de los mejores escoltas del juego, es un escolta muy bueno, y con Jalen Sachs también, que se os va a convertir en materia, que también es un base muy interesante, y por otro lado a Sengun y Andersen, que oye, que si os faltan interiores, pues podéis completar una plantilla, o si queréis vender a jugadores para traer alguno de estos interiores, pues también es una opción a considerar. Por mi parte, poco más. Oye, dejaros en los comentarios qué vais a grindear, qué vais a grindear, qué habéis grindeado, qué estáis grindeando, qué os está pareciendo la temporada. Y dejaros un like si os gusta, suscribiros si no estáis suscritos, activar la campanita y veniros a la plataforma morada, que tenemos una comunidad maravillosa. No me creáis, en serio, no me creáis. Venid a la plataforma morada y comprobarlo por vosotros mismos. Mi canal en la plataforma morada es Rivera TV, la plataforma morada. Veniros, en serio, que tenemos una comunidad maravillosa, de verdad, que sí, os lo prometo. Oye, nada, poco más. Nos vemos pronto, ¿vale? Nos vemos pronto. Chao. Dejaros un like si os gusta el vídeo.